Bueno, pues a mí me toca presentar a la conferencia inaugural, la de la cocina. Yo voy a situar el tema en un marco que me parece importante y es, en principio, recordar que Immanuel Kant, que es mi filósofo preferido, en sus tratados de pedagogía decía que las sociedades tienen dos retos fundamentales, el reto del gobierno y el reto de la educación. Y de los dos decía que es más difícil todavía llevar adelante el tema de la educación que el tema del gobierno, y que también es más importante el tema de la educación que el tema del gobierno. ¿Por qué es más importante? Pues por una frase que a mí me gusta mucho repetir y que se la ofrezco a todos los presentes, porque decía que la persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. Las personas son por la educación, son lo que la educación le hace ser. Y en ese sentido, la tarea más importante que tiene una sociedad es justamente la de educar, y no lo digo por decir, ni porque esté aquí en este momento, sino porque es verdad. Desde el momento en que alguien está, el feto está en el seno de su madre, se va educando ya paulatinamente, y sabemos que cada vez más lo que hacen los padres, el entorno, va educando al niño incluso desde el periodo de la gestación, pero después va viniendo toda la educación a lo largo de la familia, la escuela, y al final acabamos siendo personas a través de nuestras decisiones, pero muy de manera decisiva a través de la educación. Con lo cual, claro, cabía pedir que a los profesores, maestros, etcétera, nos dieran los sueldos más elevados de todos los habidos y por haber. No es el caso, pero creo que también tenemos otras compensaciones que no son solo las económicas, sino que realmente tenemos una profesión que merece la pena. Y cuando al cabo del tiempo nos encontramos con alguien que nos dice «recuerdo aquellas clases que me dabas, todavía recuerdo», creo que nos entra una satisfacción enorme, y ese día no comemos o no cenamos, porque evidentemente eso no quiere decir que se bajen los sueldos, que inmediatamente se toma nota y se dice «pues entonces ustedes cobran menos», pero sí decir que efectivamente creo que tenemos una profesión que para nosotros es muy gratificante, y lo que queremos es poder ejercerla en un contexto que sea un contexto favorable para ayudar a ser personas y para ayudar a empoderarse. Y en ese sentido decía algo, decía una segunda cosa Kant de la importancia de la educación, y es la de que es muy difícil educar porque no sabemos si hay que educar a los jóvenes para el momento presente o para un futuro mejor. Creo que ese es uno de los puntos de discusión, para el momento presente o para un futuro mejor. Y él, la respuesta que daba es que hay que educar para un futuro mejor. Y estaba convencido de que en todas las personas existen unas semillas que a él le parecía importante potenciar, que eran las del cosmopolitismo. El intento de llegar a una sociedad en la que todos los seres humanos sean ciudadanos, en que no haya excluidos, en que nadie pase hambre, en que nadie pase sed, sino que seamos todos ciudadanos del mundo. Pensaba que hay una semilla de ese tipo en todos nosotros, y que la educación lo que tenía que hacer era fortalecer esa semilla, cultivar esa semilla para ir consiguiendo unos ciudadanos y personas que quieran un mundo en el que nadie quede excluido, porque el problema de la emigración o de los refugiados es que vienen de fuera, pero es que entonces no habría ni fuera ni dentro, sino que podríamos llegar a un mundo en que no hubiera fuera ni dentro, sino que todos fuéramos ciudadanos del mundo. A mi juicio, esa idea de Kant es la que debería orientar, y como luego habrá unas pequeñas preguntitas, pues lo comentamos, creo que debería de orientar el conjunto de la educación. Y recuerdo brevemente algo que contaba yo para qué sirve realmente la ética, que es la historia que conocerán algunos de los presentes, del famoso jefe indio. ¿Conocen la historia del jefe indio? Que estaba contándoles a sus nietecitos una historia, y les decía que todos los hombres están luchando siempre dos fuerzas, dos lobos: el lobo de la misericordia, el lobo de la paz, el lobo de la amistad, y otro lobo que es el lobo de la discordia, el lobo de la violencia, el lobo de la guerra. Y los nietecitos le están escuchando, encandilados, y al final preguntan: abuelo,
¿cuál crees que ganará? Y yo creo que la respuesta del jefe indio es la mejor que puede darse. Aquel al que alimentéis. Aquel al que alimentéis. De todos hay discordia, concordia, afán de cooperación, afán de guerra. Depende del lobo que alimentemos, y eso hay que alimentarlo a través de la educación. Si se alimenta el lobo de la competición, pues vamos a tener unos resultados, pero si alimentamos el lobo de la cooperación, puede que tengamos otros resultados. Entonces, creo que la educación es decisiva para llegar a tener unos lobos u otros, porque después viene aquello de que estos lodos vinieron de aquellos polvos. Entonces la educación son los polvos que van habiendo tiempo a tiempo, y después llega un momento dado en que la gente dice, ¿y qué hacemos? Y hay que contestar, mire, a estas alturas, no lo sé, teníamos que haber empezado antes a educar en la compasión, a educar en la justicia, a educar en la solidaridad, y tendríamos ahora otros lodos muy diferentes. Por eso entiendo que tenía razón Kant, que hay que educar en este sentido, y para ello él decía, hay que educar para un futuro mejor. Pero la cuestión en el momento que tenemos es no solamente esta, sino la de que las gentes se preguntan, pero ¿cómo vamos a educar a los chicos no sabiendo en el futuro qué empleos van a ser necesarios? Es lo que se comenta en todos los centros. ¿Qué empleos van a ser necesarios? La sociedad está cambiando radicalmente, está cambiando continuamente, y nos encontramos con que la digitalización, la robotización, la globalización están cambiando totalmente el panorama. ¿En qué educar? ¿En qué educar? No sabemos. Los chicos del futuro, ¿con qué panorama se van a encontrar desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del mercado laboral? ¿En qué hay que educar a la gente? Y creo que es un momento muy importante, porque siempre se está preguntando cómo hacer el tema de la empleabilidad, pero yo creo que hay otro lado que es fundamental en nuestro mundo, y es el de que no sabemos ahora mismo, en el futuro, estas gentes que estamos educando, en qué entorno social se van a encontrar. Si se van a encontrar en una sociedad democrática, con democracia liberal social, si se van a encontrar en una sociedad democrática, como se llama últimamente, democracia iliberal, que sería una democracia sin elementos liberales, si se van a encontrar en una sociedad autoritaria, si va a prosperar la Unión Europea. Lo importante de la educación, o lo difícil de la educación, decía Kant, y tenía razón, es que no sabemos para qué entorno estamos educando. No lo sabemos, ni desde el punto de vista del trabajo y del empleo, ni desde el punto de vista del entorno social. Nos movemos en un auténtico misterio con respecto al futuro. Cuando estos asuntos se plantean así, y yo creo que es tarea de los centros educativos, y entro ahora mismo en eso, creo que la única salida inteligente es la de crear el futuro, anticipando. Preguntan a veces los periodistas, ¿usted qué cree que pasará en el futuro? Les gusta mucho eso. ¿Usted es optimista o pesimista? Miren, no es cuestión de cuál es mi psicología peculiar, eso es una tontería. ¿Qué va a pasar en el futuro? Depende de lo que hagamos. Depende de lo que hagamos. Hay que anticiparse al futuro y hay que actuar proactivamente tratando de crear el futuro. No estamos en manos de un destino ineluctable, sino que tenemos que crearlo, y por eso es importante ponerse manos a la obra, porque al final el futuro que tengamos es el que nos habremos buscado. Los lodos que tengamos serán los que habremos ido anticipando desde ahora. Claro que no soy tan inocente de creer que no hay imponderables, que no hay muchos elementos que se escapan a nuestras manos, pero no todos, sino que mucho está en nuestras manos, y entonces tenemos que decidir qué queremos hacer con la educación. Comentaba con alguien, en este momento hay unos mínimos en los que deberíamos estar todos de acuerdo, y yo creo que una tarea de ustedes es la de decidir cuáles son esos mínimos en los que todos estaríamos de acuerdo. Yo les voy a decir cuáles creo que son, porque tengo el micrófono y porque me han invitado a hablar.
y entonces voy a decir cuáles creo que son, y después, si quieren, pues ya debatimos todo lo demás. Desde ese punto creo que, segundo apartado, cuáles son los agentes de la educación, y ahí entran los centros educativos, y para explicar cuáles creo que son y qué creo que tiene que hacer cada quien, pues les voy a comentar una posición que me parece importante, y es la de que la educación es una actividad, dicen los aristotélicos, que muchas veces tienen razón, los kantianos a veces no aceptamos tanto, pero dicen los aristotélicos que la sociedad se hace a través de actividades, y hay que fijarse en las actividades. La educación es una actividad, como la sanidad es una actividad y la política es una actividad, y hay que pensar en las actividades. Hay una actividad educativa. Y tomándolo de un filósofo norteamericano que no se refiere a eso, pero trabaja muy bien el tema de las actividades, es importante en cada actividad, en este caso en la educativa, pensar cuál es la meta a la que se dirige. Eso es lo primero. Educación, ¿para qué? Educación, ¿para qué? Y ahí es donde hay que ponerse de acuerdo en los libros. Educación, ¿para qué? Y cuando alguien entra en el terreno de la sanidad, tiene que preguntarse sanidad para qué, y cuando entra en la política, debería de preguntarse política para qué, y en cada una de las actividades, dice este autor, hay una meta que le da sentido y legitimidad social. Hay una meta que le da sentido y legitimidad social. Es lo que él llama el bien interno de la actividad. Cada actividad tiene un bien al que se dirige, un bien que oferta a la sociedad, y esto es muy importante. Si ese bien no se oferta, la sociedad será mucho menos humana de lo que es. La sanidad oferta un bien, la política oferta un bien, los medios de comunicación deberían de ofertar un bien, cada uno debería de, y por eso yo soy absolutamente partidario, y lo digo desde ya, que en todas las carreras debería haber una asignatura que se titulara Ética de la Educación, o Ética de la Sanidad, o Ética de los Medios, en la que las gentes se preguntaran, ¿y esta actividad para qué? Y que los estudiantes se acostumbraran a saber cuál es la meta de la actividad, cuáles son los valores que tienen que encarnar, con qué medios tienen que hacerlo, porque lo importante de una actividad es ¿para qué? Me acuerdo de una compañera que estaba redactando su memoria sobre alguna cuestión pedagógica y dice, ¿te parece que las TICs son importantes? Y digo, depende de para qué, depende de las TICs para qué. Todo en este mundo, la pregunta es ¿para qué? Porque como decía Aristóteles, con toda la razón del mundo, también sabe hacer los venenos el que los utiliza para matar como el que los utiliza para sanar. La diferencia es la meta. Uno puede saber tics, uno puede saber una gran cantidad de cosas y utilizarlas para hacer una barbaridad. Lo importante es educación, ¿para qué? Y la respuesta, creo yo, bueno, decía McIntyre, cosa que me gusta mucho, que hay una diferencia entre los bienes internos de una actividad y los bienes externos. Todas las actividades, más o menos, proporcionan un cierto dinero, un cierto prestigio y un cierto poder. Un cierto dinero, un cierto prestigio y un cierto poder. Y en eso son todas igual. Digo un cierto, porque luego cambia. No es lo mismo estar en la actividad de maestro que la actividad de político, que la actividad de médico, que la actividad de negociante. Hay más dinero, más prestigio o más poder en unas y otras. Y resulta ser que cada vez que le invitan a uno a hablar en aquellas charlas de orientación preuniversitarias, la pregunta que hacen siempre los padres es ¿en dónde se gana más dinero? Yo creo que efectivamente el dinero, el prestigio y el poder son bienes externos. Es decir, que cualquiera que ejerce una actividad tiene un cierto dinero, un cierto prestigio y un cierto poder, efectivamente. Pero la cuestión es, lo que legitima la actividad no es los bienes externos, sino los bienes internos. Y cuando el bien interno se cambia por el bien externo, entonces se produce lo que se llama la corrupción de una actividad profesional. Porque la corrupción no solamente es quedarse el dinero en política. Una actividad se corrompe cuando las gentes que actúan en ella lo hacen por los bienes externos y no por los bienes internos. Lo cual no quiere decir que las gentes no tengan que tener un cierto dinero, un cierto prestigio y un cierto poder. Por supuesto que sí.
Pero una cosa es tener que contar con ello y otra cosa es que se cambie el bien interno por el bien externo. La actividad tiene que estar al servicio del bien interno. Por eso la primera pregunta que hay que hacerse es ¿educar para qué? Y saber que ese es el bien interno de la educación y saber que, y ahora voy a los centros tienen que contar con dinero, los centros tienen que contar con prestigio y los centros tienen que contar con poder, por supuesto. Las instituciones tienen que contar con todo eso y las personas que trabajan tienen que contar también con todo eso. Pero la solución, como se hace habitualmente, que se dé más dinero. Bueno, que se dé más dinero, pero que se invierta bien. Porque la cuestión no es mucho dinero, sino en qué se invierte, cómo se invierte, si se va a invertir en aumentar la posibilidad de inclusión de las personas, si se va a invertir en que efectivamente haya mayor cooperación y si efectivamente se va a hacer, claro, eso es lo que interesa. La cuestión del dinero, el principio del poder, tiene que acompañar a la institución y al centro, por supuesto. Las personas tienen que verse bien retribuidas porque es lo justo, pero ese no es el tema de la educación, sino el tema es la educación. ¿Para qué? ¿Cómo la queremos? ¿Cuáles son las metas? ¿Y cuál va a ser el diseño? ¿Y qué es lo que vamos a proponer? En ese sentido es en el que entiendo, y seguimos el desarrollo, que en la actividad educativa hay distintos protagonistas. Es una actividad social cooperativa. Cooperan muchos actores. Cooperan los maestros, los profesores, los centros educativos, las familias, las redes sociales, los medios de comunicación. Hay que saber quiénes educan en una sociedad. Y todo eso son agentes de educación. Y hay que saber que todos ellos son agentes educativos y no equivocarse. Y tendría que haber una cierta cooperación, y ahí vuelvo a lo de los mínimos, en que una sociedad se preguntara cuáles son esos mínimos en los que todos queremos educar. Cosa que en una sociedad democrática no es muy difícil, porque sí que hay unos mínimos que se pueden destacar y sacar a la luz. Y después cada quien trabajará por sus máximos. Yo escribí en el año 1986 un libro que se titulaba Ética Mínima. Como dicen los cursis, es mi libro emblemático. Y allá había gente que decía, ¿qué quiere decir eso de ética mínima? Como estamos tan mal, por lo menos unos mínimos. No, en absoluto, no quería decir eso. Lo que quería decir es que hay unos mínimos de justicia en los que hay que educar, porque caer por debajo de ellos es caer bajo mínimos de humanidad. Bajo mínimos de humanidad. Hay unos mínimos en los que hay que educar. Y en eso se tiene que poner de acuerdo una sociedad democrática cuando se habla de pactos educativos. No en los máximos. Hay distintas propuestas de vida buena, hay distintas propuestas de vida feliz. Unas son religiosas y otras no lo son. Pero en los mínimos de justicia, una sociedad tiene que ponerse de acuerdo. Porque la justicia, las cuestiones de justicia, no son muy subjetivas, sino muy intersubjetivas. Yo trabajo en el tema de la ética y todo el mundo dice, eso de la ética es muy subjetivo. En absoluto. Las cuestiones éticas son muy intersubjetivas y un centro cuando educa tiene que saber en qué mínimos de justicia quiere educar. Y no puede imponer a sus alumnos proyectos de vida feliz, que son éticas de máximos, pero sí que tiene que educar todo el claustro en los mínimos de justicia, por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Y eso tiene que ser objeto de un pacto muy claro y que se sepa a todos los niveles. En ese sentido, hay distintos protagonistas y deberían en una sociedad democrática como la nuestra ponerse de acuerdo en qué mínimos de justicia se tiene que educar. Y en ese sentido, las organizaciones educativas, los organismos, las organizaciones educativas son organizaciones, son organismos y por lo tanto son agentes morales. Cuando empezamos con ESNO, hace ya 27 años, tuvimos una batalla enorme en el tema de la ética de las organizaciones, porque nuestra asociación se llama Ética de los Negocios y las Organizaciones.
no solamente organizaciones empresariales, sino organizaciones educativas, organizaciones políticas. Las organizaciones son organismos y las organizaciones tienen que ser éticas. Bueno, una batalla campal porque había gentes que decían, no, lo que tienen que ser éticas son las personas, no las organizaciones. Si las personas son éticas, la organización será ética. Y otros decíamos, y modestamente creo que teníamos razón y que el tiempo nos la ha dado, que claro que las personas tienen que ser éticas, eso es una obviedad, pero las organizaciones tienen que ser éticas, porque si no lo son, entonces los profesionales que dentro del organismo quieran vivir éticamente su profesión tendrán que ser héroes. Cuando una organización no tiene un clima ético en absoluto, sino que se sabe que no se está tomando las decisiones mirando el proyecto de la organización, los valores de la organización, sino que cada quien toma las decisiones según le parece y según le conviene y buscando su mejor situación. Entonces, cuando alguien quiere actuar éticamente, tiene que ser un auténtico héroe porque está llamando la atención en la mayoría. Y a la gente no se le puede pedir lo supererogatorio. Decimos en ética que lo supererogatorio es aquello que no se le puede pedir a todo el mundo. No a todo el mundo se le puede pedir que haga lo que la Madre Teresa de Calcuta. Ojalá haya muchas gentes que lo hagan. Pero lo que sí que se puede pedir a todo el mundo es que actúe con justicia de acuerdo con lo que pide su profesión y su organización. Las organizaciones tienen que ser éticas. Se pueden dar un código ético, efectivamente se pueden dar un código ético. Pueden tener un comité ético, por supuesto que pueden tener un comité ético. Pero lo más importante es que haya unos valores en los que se haya puesto de acuerdo la organización y que se esté dispuesto a crear un clima ético. Y saben los presentes que un clima ético es aquel que se produce cuando dentro de la organización se sabe que en todos los niveles de la organización se están tomando las decisiones de acuerdo con los valores de la organización. Ese es el asunto. La organización se da unos valores en el claustro, en el medio que se quiera, y entonces se sabe que en todos los niveles de la organización, desde la secretaría hasta el nivel más elevado, cuando se toman decisiones se hacen atendiendo a los valores que nos habíamos dado a nosotros mismos, porque nos parece que son los valores propios del CENTE y que estamos educando según el proyecto que todos habíamos propuesto. Crear un clima ético es esencial dentro de una organización, porque si se sabe que hay discrepancia y que en los distintos niveles se están tomando las decisiones según distintos valores, entonces la organización está corrompida. Porque las organizaciones se pueden corromper, las de todo tipo, porque no están obedeciendo a aquellos valores que se querían haber dado a sí mismos. He dicho que la organización es un organismo y por lo tanto tiene que ser moral. Había muchas discusiones, si quieren después nos extendemos en eso, pero creo que efectivamente es igual que un sujeto moral, por analogía. La organización es un sujeto moral porque primero tiene una percepción de la realidad. La organización como tal percibe la realidad y las decisiones se toman con una estructura organizativa en virtud de la cual las personas que toman la decisión no lo hacen a título personal, sino como miembros de la organización. Y cuando alguien está tomando la decisión como miembro de una organización, no ya solo responsabilidad suya, sino que la organización entera queda incluida dentro de la decisión que se ha tomado. Se habrán dado cuenta de que en los últimos tiempos se está trabajando mucho en el tema del cumplimiento legal, y en el cumplimiento legal resulta ser que las organizaciones son jurídicamente responsables, porque se piensa que efectivamente una organización no es una suma de individuos, sino que tiene una estructura en virtud de la cual cada individuo está actuando como miembro de la organización, con lo cual de alguna manera la organización queda responsabilizada de las actuaciones de todos los miembros de la organización. Los centros educativos son sujetos morales y cada uno de los miembros que toma sus decisiones
lo está haciendo teniendo en cuenta que es miembro de la organización. En ese sentido, se ha hablado de que ante la organización se abren distintos caminos a la hora de tomar decisiones, es necesario tomar decisiones, es necesario pensar en posibilidades creativas, de tal manera que sean lo más creativas posible, y las decisiones hay que tomarlas asumiendo la, llámese responsabilidad social corporativa, llámese ética organizativa. ¿Y en qué consistiría la responsabilidad social? Pues la responsabilidad social, sobre la que existen rayos de tinta, como saben perfectamente, consiste, a mi juicio, en tomar las decisiones teniendo en cuenta las expectativas legítimas de todos los afectados por la organización. Teniendo en cuenta las expectativas legítimas de todos los afectados por la organización. Efectivamente, la historia de la responsabilidad social es muy larga, pero creo que al final, más o menos, vamos estando de acuerdo en que los afectados por una organización tienen unas expectativas. Y en el caso educativo, los afectados son, por supuesto, los profesores, maestros, alumnos, familias, y me temo que la sociedad en general. Porque de lo que ocurra en los centros educativos resulta que está afectada toda la sociedad. Lo que estamos haciendo no es inocuo. Entonces, el centro educativo tiene que atender a los afectados que tienen expectativas legítimas. A mí la palabra legítimas me parece muy importante, porque la gente tiene muchas expectativas, pero no todas son legítimas. Entonces la comunidad educativa tiene que darse cuenta muy bien de cuáles son legítimas y cuáles no lo son. Y tiene que tratar de atender a los afectados, con lo cual no tiene más remedio que entablar diálogo con los afectados, es decir, con padres, contexto, etcétera, la comunidad educativa. Claro, esto hay que hacerlo cada centro dentro de su contexto y teniendo en cuenta el marco general. Hay que hacerlo dentro del contexto. Y hay que entablar diálogos por muchas razones. Por una, porque si se satisfacen las expectativas legítimas, se crean aliados y no adversarios. Es una cuestión de inteligencia. Decía Kant que hasta un pueblo de demonios preferiría el Estado de Derecho a la lucha sin cuartel con tal de que tengan inteligencia. Y lo que se estaba refiriendo es que hasta un ser sin sensibilidad moral se da cuenta de que es mucho más inteligente cooperar que entrar en conflicto. Es mucho más inteligente satisfacer las expectativas legítimas de los afectados que crearse enemigos que están esperando a darte una puñalada. No voy a contar una anécdota muy bonita que me gusta contar en estos casos porque no tenemos tiempo y vamos a tener que acabar, y quiero decir varias cosas más antes de que acabemos. Luego me la preguntáis. No, me la preguntáis luego. Bueno, estábamos en el tema de que es mucho más inteligente crear aliados que adversarios. Por favor, reténgase esto. Cuando en un centro se intenta tener en cuenta al contexto, pero con cuidado, porque las expectativas tienen que ser legítimas. Y si no, puede ocurrir que se satisfagan las expectativas de unos y no de otros injustamente. Y ahí viene la aporofobia. Esto sí que lo voy a decir. Aporofobia es un término de mi invención que efectivamente se me ocurrió en los años 90. Publiqué un libro ahora este año, 2017, que lleva por título Aporofobia, el rechazo al pobre. Hubo que poner ese subtítulo en el título porque en la editorial me decían, es que eso de aporofobia es disuasorio. Y dije, pues es verdad, vamos a explicar qué quiere decir desde el título mismo. Aporofobia es el rechazo al pobre. Y ya voy a hablar mucho, como todos los presentes, de la xenofobia, de todas las fobias, de la homofobia, de la islamofobia, de la cristianofobia, de todas las fobias que se está hablando, pero a mí me daba la sensación de que lo que más molesta, más que los extranjeros o son los pobres. Y por eso no gustan los refugiados, no gustan los inmigrantes, no gustan los de los barrios pobres y no gustan los pobres de la propia familia. Que al final
final la gente acaba ocultándolos y está, sí, claro, la gente estamos siempre presumiendo. Hombre, yo tengo un primo que es ingeniero de no sé qué, yo tengo un tío que es catedrático de no sé cuánto, pero bueno, el familiar pobre todo el mundo más o menos lo oculta. Y entonces se me ocurrió que había que inventar un término que mostrara el rechazo al pobre. Busqué mi diccionario de griego y me encontré que áporos es el que no tiene recursos, el que no tiene salida. De ahí viene la palabra cuando se dice esto es una aporía es un callejón sin salida. El pobre es el que no tiene recursos, el que no tiene salida, el que está absolutamente cortado. Y me pareció que era bueno generar una palabra aporofobia para saber qué es lo que nos pasa. Porque cuando las cosas no tienen nombre, no las reconocemos. Y funcionan ideológicamente, pero en realidad no sabemos que están ahí. En el artículo puse que tal vez la Real Academia aceptaría, ya que pone tantas palabras tontas, pues a lo mejor aceptaría la palabra aporofobia porque queda en realidad. En mi caso, no, pero estamos ganando la batalla. Por supuesto, aporofobia está ya en Wikipedia, lo ha reconocido la Fundación Fundeu y me han dicho que en diciembre va a formar parte del diccionario de la Academia. Eso es sencillamente ponerle nombre a algo. El día 10 tengo en Barcelona un encuentro con gentes que el título del encuentro es aporofobia y vamos a hablar del tema de la aporofobia ya poniéndole un nombre porque son gentes que están muy preocupadas por el tema del sinhogarismo, la gente que no tiene hogar y entonces son los supremamente vulnerables. Muy bien, me parece que lo que acaba ocurriendo es que estamos en la aporofobia y entonces hay que ir con mucho cuidado. Porque tenemos la tendencia, cuando estamos en nuestras instituciones y en nuestros organismos, de satisfacer las expectativas de aquellos que nos pueden dar votos, que nos pueden dar ayuda, que nos pueden devolver favores, que nos pueden dar dinero, y eso a todos los niveles. Porque resulta ser que los seres humanos somos seres necesitados de ayuda, somos seres necesitados de que otros nos den algo, y entonces nuestro mecanismo básico es el toma y daca, el hoy por ti, mañana por mí, yo te doy, tú me das, que en ocasiones es dinero, en ocasiones son votos y en ocasiones son favores. Tú me colocas a tu hijo, yo te coloco al mío, tú haces esto, el otro hace lo otro, y está muy bien, son las sociedades contractuales, pero entonces hay que ir con mucho cuidado, porque tenemos tendencia a satisfacer las expectativas de los que pueden devolvernos algo a cambio, de los que están mejor situados, de los que nos dan nombre y prestigio, y dejar de lado a aquellos que son molestos, que no nos van a dar ningún relumbre, que nos van a dejar en mala situación, y esos se quedan fuera. Y entonces se satisfacen expectativas injustamente. Mucho cuidado con qué expectativas se satisfacen. Porque hay que mirar en cada caso quién es el áporos, quién es el que es más pobre, el que está peor situado, que puede estar situado el pobre niño al que le están acosando constantemente, y los padres de los otros niños dicen que aquí no pasa nada. Vayan pensando en todos los ejemplos que se le ocurren de dónde están los débiles, dónde están los vulnerables y qué expectativas se acaban satisfaciendo en este mundo. Creo que las organizaciones, los centros educativos entre ellos, tienen que ser inteligentes y ver cuáles son las expectativas de los afectados por su actuación, pero mucho cuidado, expectativas legítimas, actuando con justicia, porque la educación es el punto cumbre para hacer ciudadanos que tengan sentido de la inclusión, ciudadanos que sean compasivos. Compasivo quiere decir padecer con otro en la alegría, en la tristeza, y eso lo hablamos al final. Me parece que hemos de educar para la inclusión y mostrar muy bien desde nuestra manera de actuar que nadie queda fuera de esos afectados para que los niños lo aprendan. Una anécdota pequeñísima. ¿Cuánto me queda, Benet? ¿Sigo un poquito más? Es que esta anécdota es bestial. Es que es bestial.
No, porque es cierta, es un sucedido que está sucediendo ahora y empezó a suceder el año pasado. Me preguntaba alguna gente, ¿qué le parece la ley no sé qué? ¿Qué le parece la ley no sé cuánto? Muy bien, las leyes son muy importantes, y lo creo, de verdad. Pero las leyes tienen que incorporarse en las costumbres, porque la costumbre, el ethos, es fundamental para el funcionamiento del país. Las costumbres. Cuando las costumbres son unas, las cosas son muy preocupantes. Y pongo el ejemplo de lo que ha ocurrido en una comunidad que no es la valenciana, para que no empecemos con historias. Bueno, pues una profesora está en un centro y entonces está dando clases en un bachillerato de esos que llaman bachillerato de investigación, niños que creen que son el no va más del no va más, niños que deciden que la filosofía eso es una tontería, que para qué la van a estudiar, y entonces pues les da por no trabajar y bueno, al final del curso pues los chiquitos van a pasar, es el momento de pasar a la PAU, y entonces hay unos chiquitos que no ponen nada en el examen, es decir, lo dejan en blanco. Pregunta elemental, ¿qué hace la profesora? ¿Los aprueba? Esto es tema para un estudio de un caso, ¿no? La profesora, aterrada, dice en la junta de evaluación, si vosotros queréis los aprobáis, pero yo es que no puedo aprobar a gente que no me ha contestado nada. Bueno, los chiquitos suspenden. Y entonces se arma una campaña de los padres, los profesores, el director, sale en la prensa, una movida. A nadie se le ocurre decir que los críos no habían puesto nada. ¿Y qué se va a hacer cuando los críos no ponen nada? Se arma una campaña impresionante, se lleva a todos los medios y a todos los lugares y se sanciona se examinan a los chiquitos, se monta otro tribunal, se les examina, tal, y no pasan a la PAU y hacen todo lo que tienen que hacer y allí triunfan los padres y triunfan el director y el alcalde también va a preguntar que aquí qué pasa y ayuda. Y se sanciona a la profesora con 2 años y pico de suspensión de empleo y sueldo. Esto lo conozco de primera mano. Esa es una persona a la que yo conozco y es una profesional extraordinaria, que se deja la piel por los críos, que trabaja día a día, etc. Y ocurre eso. Todavía no está resuelto el caso hasta el final, porque andan en litigios, andan en todos esos conflictos, pero mi pregunta es, ¿cómo educar? Si la costumbre de los padres es la de ponerse al lado de los hijos, de todas tengan razón o no tengan. Si la costumbre de la administración es aliarse con los que les pueden dar votos y no quieren ni oír hablar de que aquí hay una profesora que nos está planteando un problema. Sí que lo que estoy diciendo es muy provocativo, pero me da igual. Es que como las costumbres no sean buenas, ponga usted la ley que quiera, que me da lo mismo. Es fundamental que los padres, los profesores, los chicos, la administración se den cuenta de que hay que intentar educar no satisfaciendo cualesquiera expectativas, sino las expectativas legítimas. Y que en estos casos, cuando yo era pequeña, por supuesto, nosotros nunca teníamos razón. Nunca, siempre la tenía el profesor. Ya ibas con mucho cuidado por no llegar a casa y decir que te habían reñido. Bueno, porque entonces ya te caía muchísimo más. Era absolutamente exagerado. Pero es que no hay que cambiar. Y lo digo no solo por el caso, que me parece grave, sino porque evidentemente es lo menos educativo que hay en este mundo. Hay otra compañera que está en el mismo instituto y este curso empieza a dar sus clases y, bueno, pues les dice a unos chiquitos que van a tener que suspender y le dice el chiquito, maestra, te vas a crear muy mala fama. Cuidado que lo que educa no son solo las leyes,
Lo que educa es la familia, los profesores, lo que los chicos ven hacer a los otros, los apoyos que reciben. En ese sentido me he detenido porque me parece muy importante que una cosa es la ley y otra cosa es el ethos, que es de lo que trata la ética. La ética trata del ethos y el ethos es el carácter. El carácter de las personas, el carácter de los centros educativos, el carácter de los pueblos, el carácter, es decir, esas costumbres que se van generando poco a poco. ¿No han visto una película muy bonita o habéis visto una película muy bonita que se titula Algunos hombres buenos? Por la tele la dan y así ya no veo el de en medio, y si no hay que verla. Bueno, pues anda por ahí el código de la Marina de los Estados Unidos, anda por ahí el código de no sé qué, no sé cuánto. ¡Ah! ¿Pero qué es lo que funciona? Lo que se llaman los códigos rojos. Las costumbres que la gente tiene, las costumbres que ya están metidas en el día a día. Y entonces la ley es la que es. Pero si Tom Cruise en su momento no hace un rasgo de inteligencia estupendo para que el general la cosa no va adelante porque las costumbres son clave. Y a mí me parece que hay que recordar ahí lo clave que son las costumbres y cómo educa los padres, la familia, la escuela, la administración, que tiene que ver quién tiene razón o tratar de ver quién es el áporos, quién es el peor situado en ese momento. Porque yo haría después una encuesta a los presentes y les pregunta, en el caso que he puesto, ¿quién es el áporos? ¿El alumno que dejó la pregunta en blanco? Bueno, se puede discutir, pero me parece fundamental. Educan todos, es menester ponerse de acuerdo, hay que satisfacer las expectativas legítimas. ¿Cuáles serían los valores de las organizaciones? Bien rápidamente, me he escrito unos cuantos, pero porque no se diga que no los digo, pero se pueden poner estos votos muy parecidos, eso es elemental. Las organizaciones no son máquinas, son organismos, y entonces fundamentalmente tienen que manejar bien el capital humano, sabiendo que el capital humano no tiene que ser manipulado, sino que tiene que ser incorporado a un proyecto compartido. El capital humano tiene que ser incorporado a un proyecto compartido, por eso es fundamental decidir conjuntamente cuáles son los mínimos en los que queremos educar. La comunicación transparente, interna y externa. En el centro de la comunicación tiene que ser transparente, tanto a nivel interno como a nivel externo. Por supuesto, la participación y la corresponsabilidad son valores centrales. Tienen que serlo la iniciativa, la capacidad de iniciativa y la agilidad de todos los miembros de la sociedad, porque como saben, en la sociedad de conocimiento es muy importante contar con las capacidades de todos los miembros, que cada cual pueda dar ideas, pueda tener iniciativas y al final en la sociedad del conocimiento acabamos sirviéndonos de los conocimientos de todos. Tiene que ser fundamental generar confianza, eso es central, y para mí la confianza se crea bajo el sentido de satisfacer las expectativas legítimas de los afectados, teniendo en cuenta sobre todo las de los peor situados, y tiene que tenerse en cuenta la inclusividad, por supuesto. Tenemos que ir a un mundo inclusivo, la escuela tiene que ser inclusiva, y la clave de cualquier ética profesional, la responsabilidad. En este mundo hay que asumir responsabilidades y tomarlas en cuenta. Tengo 5 minutos para decir 3 cositas, ¿vale? Ya. Pues desde esa perspectiva, ¿cuáles serían, a mi juicio, esos ejes de la educación que son mínimos que habría que tener en cuenta claramente? Creo que hay 3 ejes fundamentales de la educación, que serían educar en conocimientos y habilidades. Creo que hay que educar en conocimientos, no solo aprender a aprender, sino ejercitar la capacidad de aprender conocimientos sabiendo que van a cambiar, que van a evolucionar. Todos hemos aprendido conocimientos que han evolucionado. Hay que aprender conocimientos que van a evolucionar, adquirir habilidades, etc.
Y todo esto creo que hay que hacerlo por dos razones. Por una parte, para que los alumnos estén preparados para el futuro, para cualquier cosa que se vayan a encontrar. Y en segundo lugar, que me parece central, porque una sociedad es mucho menos susceptible de ser engañada, los miembros de una sociedad, si tienen conocimientos que si no los tienen. Yo he apreciado que las gentes que tienen más recursos sí que pueden llevar o mandar a sus hijos a escuelas en las que imparten conocimientos, en las que les hacen trabajar la memoria, cultivar, etc. Y entonces tienen mejor posibilidad para el futuro y están más preparados para el futuro. Yo creo que efectivamente una sociedad es mucho más, está mucho más lejos del engaño si las gentes tienen conocimientos, están preparados y además se puede ayudar mucho más a proponer buenas alternativas. Hay que saber mucha economía para proponer un microcrédito como el de Yunus. No se le ocurre a cualquiera de pronto. Hay que saber mucha economía para proponer una tasa como la tasa Tobin. Hay que saber mucha biotecnología, hay que saber mucho para proponer alternativas. Entonces, por favor, demos conocimientos sabiendo que van a variar, porque les pertrecharemos mucho mejor para que creen una sociedad solidaria en que la gente puede proponer alternativas teniendo conocimientos. En segundo lugar, y ahí habría que decir mucho más, que hay que aprender lenguas extranjeras porque estamos bajo mínimos, no sabemos nada de lenguas, estamos fatal. Segunda cuestión fundamentalísima, hay que educar para intentar buscar la felicidad. Hay que educar para intentar buscar la felicidad. No porque haya que proponer a los chicos un modelo de felicidad, no. Eso es una cuestión muy personal. Cada quien busca su modelo de felicidad. Pero sí que hay que educar a los chicos para tener la prudencia inteligente para tratar de buscar una vida de calidad y no perderse en la cantidad de los bienes. Una sociedad consumista educa para la cantidad de los bienes. Creo que una buena escuela es la que educa no para la cantidad de los bienes, para el consumo ilimitado, sino para tener la prudencia suficiente, la inteligencia suficiente para buscar por lo menos una vida de calidad y no una acumulación. Creo que la escuela tiene que decirlo, porque eso es un mínimo. Pero además, este sería el tercer eje, cuando alguien busca una vida de calidad, suele tener la tentación de buscar nada más el bienestar. Bienestar es estar bien. Y se dice en nuestra tierra que el que siga bien, que no se meneche. El que esté bien, que no se mueva. Cuando se está bien, vienen los refugiados y son una molestia. Vienen los inmigrantes y son una molestia. Mira, es que nosotros estamos bien. ¿Por qué viene toda esta gente ahora molestando, estos áporos, que lo que vienen es a molestar? Las sociedades bienestantes tienen poco que ver con la justicia, porque la justicia es exigente. La justicia molesta, rompe el bienestar, incomoda, da ganas de decir, pero bueno, ¿por qué tienen que venir si no nos pueden dar nada a cambio? Estamos en sociedades contractualistas, en que yo te doy y tú me das, pero tú no me puedes dar prácticamente nada, porque además me vienes a quitar la seguridad social, además me vienes a quitar los bienes de cuánto. Esta gente se tiene que ir fuera. A las sociedades bienestantes, la justicia les resulta absolutamente molesta. Pero la justicia es algo muy importante de lo que tenemos que educar, porque la justicia es el quicio de la persona y el quicio de la sociedad. Por eso yo creo que hay que educar en ese tercer eje, que es al que yo le llamaría sabiduría moral. Y la sabiduría moral consiste en atender a las exigencias de la justicia, cultivar el sentido de la justicia, que hoy en día no es tan difícil, porque tenemos la Declaración de Derechos Humanos en la que se dice que todo ser humano debería de tener derecho a expresarse libremente, a tal cual, a trabajo, hay que educar en el sentido de la justicia y me parece que eso es fundamental. Pero hay un conjunto de bienes en esta vida que no se pueden reclamar jamás como un derecho y que nunca pueden darse como un deber.
y son el afán de consuelo, el afán de cariño, el afán de ser bien atendido, el afán de ser bien comprendido. Y todo eso no se puede reclamar como un derecho, ni nadie lo puede dar como un deber. Por eso creo que hay que educar no solo para el sentido de la justicia, sino también para el sentido de la gratuidad. La gratuidad consiste en atender a aquellas demandas que no pueden exigirse como un derecho, pero brotan de la abundancia del corazón. Creo que educar en el siglo XXI es educar ciudadanos bien informados, con buenos conocimientos, prudentes en lo referente a la cantidad y la calidad, pero también educar personas con corazón, con un profundo sentido de la justicia y de la gratuidad. Con lo cual creo que hay que promocionar una cosa que se llama el sentido de la compasión. Escrito así, compasión. Es decir, no en el sentido de quienes desde una posición de superioridad miran a esos pobretes y entonces se compadecen de ellos, sino de aquellos que de igual a igual, se dan cuenta de que hay que alegrarse con el que se alegra, que es muy difícil en un país de envidiosos, alegrarse con el que se alegra. Cuando alguien te dice de verdad, oye, enhorabuena, y dices, me parece que le has sentado un tiro. Bueno, hay que alegrarse con el que se alegra y hay que compadecer del sufrimiento. Pero no por una mera empatía, sino creo que la compasión consiste en esa empatía de fe que sufre con otro y además se compromete con él para ayudarle a salir de su sufrimiento. Creo que hay que educar ciudadanos compasivos que tengan la capacidad de alegrarse con quien se alegra y de sufrir con el que sufre, comprometiéndose a salir de ese compromiso. Creo que es lo mejor que podemos ofrecer a esas generaciones futuras y después harán con eso lo que quieran, como nosotros hicimos con lo nuestro o con lo que nos dieron, lo que bien nos pareció. Muchas gracias.